Buenos días, familia de la iglesia. Aquí estamos en lo que llamamos el Domingo de los Ramos, en que celebramos la entrada triunfal de Jesús cuando él entró en Jerusalén, el domingo de la Semana Santa en que él murió. Por eso vamos a estar estudiando esta mañana a Mateo 21, del 1 a 11, que es un texto que se trata de la entrada triunfal. Y vamos a ver lo que Mateo tiene que enseñarnos desde este pasaje esta mañana. Entonces, si puedes abrir la Biblia e ir ahí conmigo, yo voy a leer el texto, luego vamos a orar y entonces vamos a estudiar el pasaje. Mateo 21, del 1 a 11, dice esto: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella, y desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos y hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. Oremos para que el Señor nos bendiga en el estudio de su palabra. Padre, muchísimas gracias por este tiempo que tenemos juntos. Yo te pido que tú nos bendigas, mi Señor, que ilumines nuestras mentes para entender tu palabra y para aplicarla correctamente a nuestras vidas para la gloria de Cristo. Amén. Amén. Esta era una escena diferente a cualquier otra escena. Aquí está Jesús. Él acababa de levantar a Lázaro de la muerte. Y por eso los testigos oculares estaban difundiendo las noticias sobre el milagro, y toda la gente estaba emocionada, y a la misma vez los peregrinos judíos, los galileos, estaban subiendo a Jerusalén, se dieron cuenta del milagro, se encontraron con Jesús ahí en el base del monte de olivos, y todos entraron juntos en Jerusalén, y había un gran pandemonio, como ustedes se pueden imaginar. En estos días, en la celebración de la Pascua, en este evento habían en Jerusalén casi 2 millones de personas, y las reacciones a Jesús fueron diferentes para diferentes personas, como ustedes se imaginan. Bueno, para los galileos, ellos vieron a Jesús como su héroe, porque él era de Galilea y él había hecho un milagro. Entonces, bueno, estamos con Jesús, ellos estaban pensando. Y otro grupo, los judíos de Jerusalén, vieron a Jesús como una amenaza. Ellos veían las multitudes siguiéndole a Jesús y pensaron: bueno, lo vamos a rechazar. Entonces tú tienes diferentes grupos: los que vieron el milagro, los galileos, los judíos en Jerusalén, y todos piensan diferentes cosas sobre Jesús. Pero todos tienen la misma pregunta de contestar. A pesar del hecho que ellos están pensando diferentes cosas en este momento, todos tienen que contestar la misma pregunta. Y esta es la pregunta que define todo este evento, la pregunta que define todo el relato que Mateo nos da. Y esta es una pregunta que define toda la historia, todas nuestras vidas. Es la pregunta que los judíos hicieron en Mateo 21:10, cuando ellos dijeron: cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es Jesús? Esa es la misma pregunta que los discípulos se hicieron cuando Jesús calmó la tempestad. ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? Esa es la misma pregunta que el demonio contestó en Marcos 1 cuando él dijo: yo sé quién eres, el Santo de Dios.
Esta es la misma pregunta que Jesús les hizo a los discípulos en Mateo 16 cuando Él dijo, pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y esta es la pregunta más importante para nosotros en toda la vida. ¿Qué decimos? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este? Y esta es la pregunta que Mateo quiere contestar en su relato de este evento. Bueno, la primera cosa que Mateo quiere mostrarnos de su relato es que Jesucristo es el Señor de la creación. Yo quiero decirles algo sin equívocos. Jesucristo es el Señor sobre toda la creación y toda la creación le pertenece a Él. La creación le pertenece a Él porque Él lo creó. Dice Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que le pertenece a Él, no solamente porque Él es el creador, pero porque Él es el heredero legítimo de la creación. Hebreos 1:1-2 dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas y en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Él es el heredero legítimo de todo el universo. Y por eso Juan dijo que cuando Jesucristo vino, Él vino a lo suyo, porque todo pertenece a Él. Juan 1:11. Y por esa razón un teólogo de hace un siglo, Abraham Kuyper, dijo, no hay una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, que es soberano sobre todo, no clama mío. Todo pertenece a Él. Tal vez estás pensando, pero ¿qué tiene que ver esto con este texto? Bueno, ¿notaste cómo Jesús hablaba sobre la creación en este texto? Parece que este es un énfasis de Mateo aquí. Mira Mateo 21:1-3. Tú tienes Jesús y Él está entrando en Jerusalén. Él ha llegado a Betfagé junto al monte de los olivos y esta es su instrucción a los discípulos. Ir a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid, el Señor los necesita y enseguida los enviará. Bueno, humanamente hablando, este asna y este pollino no le pertenecían a Jesús, pero como Señor sobre toda la creación, todo le pertenece a Jesús, y cuando Él tiene una necesidad de su creación para cumplir con sus propósitos, la creación le obedece. Eso es lo que vemos, por ejemplo, de nuevo, cuando los discípulos estaban en medio de la tempestad y Jesús lo calmó por completo y ellos dijeron, aún los vientos y el mar y la tempestad le obedecen. Cuando Jesús tiene necesidad de algo que Él ha creado para cumplir con su propósito, la creación le obedece. Y bueno, esa es la razón por la que vemos lo que Pablo dijo en Colosenses 1:6, un pasaje que hemos leído mucho en nuestra serie en Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles y invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él. Y mira esto, para Él, para su gloria, para sus propósitos, para cumplir con sus planes. Y esto es aún más interesante cuando leemos el cuento, el relato paralelo de este evento en Marcos 11, cuando Él escribió sobre la entrada triunfal, y Él dijo esto, y les dijo, Marcos 11:2, id a la aldea enfrente de vosotros y tan pronto como entréis en ella encontraréis un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desatarlo y traerlo. Bueno, ustedes se pueden imaginar cómo o lo que sucedería si tú te montaras en un pollino que nunca se ha montado por nadie. Nada bueno. Pero, ¿qué pasa cuando Jesús se sentó por encima de este pollino sobre lo cual nadie se había montado antes? Bueno, ese pollino obedeció porque ¿quién estaba por encima? El Señor de la creación. Ese pollino cumplió con el propósito del Señor y llevó a Jesús a Jerusalén. Bueno, por eso vemos
también en Salmo 8, 6 a 8, hablando de Jesús como la imagen de Dios aquí en la tierra, que cumplió con reflejar la gloria de Dios y su dominio sobre toda la creación. Salmo 8 dice, tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Bueno, Él es el Señor de la creación. Y aún más cuando leemos, por ejemplo, el relato de este mismo evento, la entrada triunfal en Lucas 19, eso es lo que encontramos. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y respondiendo, Él dijo, os digo que si estos callan, si mis discípulos no me alaban, mira lo que dice, las piedras clamarán. Bueno, ¿qué vemos en Jesús? Demonios le obedecen, el mar le obedece, los vientos le obedecen, el pollino le obedece, el asna le obedece, también las piedras van a clamar. ¿Por qué? Porque la creación reconoce cuando se aparece el Señor de la creación y Jesús es el Señor. Interesante. ¿Quién es este? Jesucristo es el Señor de la creación. ¿Quién es este? Mateo quiere mostrarnos también que Jesucristo es el humilde Salvador. ¿No es interesante notar cómo, dado lo que acabamos de leer sobre Jesús como el Señor de la creación, ¿no es interesante ver cómo Él entró en Jerusalén? Bueno, imagínate, el Señor de la creación y Él con intención, con propósito, selecciona un pollino para llevarlo a Jerusalén como su entrada triunfal. Imagínate, los discípulos no hicieron eso por su propia cuenta, ellos hicieron eso según el mandato de Jesús. Él hizo esto a propósito, no un caballo, un pollino. Y debemos recordar lo que un comentario dijo, esto no era la forma normal en que llegaban los reyes, ya que generalmente venían como conquistadores a caballo. Bueno, sentarte sobre un pollino, montarte en un pollino era una señal de humildad. Y esto es exactamente el punto. Él hizo esto como un siervo obediente para cumplir con el propósito que su padre le había dado desde la eternidad pasada, para humillarse a sí mismo. Y eso es lo que encontramos en Mateo 21, 4. Mira lo que dice. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Zacarías, cuando dijo, decid a la hija de Sión, mira tu rey viene a ti humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Cuando Jesús se sentó sobre este pollino, Él estaba tomando el lugar reservado para Él desde la eternidad pasada por su Padre. Esto fue el único trono que Jesús encontró aquí en la tierra. Imagínate la diferencia. Jesús sentado en su trono desde la eternidad pasada se encarnó y el único trono que Él tiene es sobre un pollino que conlleva la idea de humildad. Esto me recuerda de Filipenses 2, 6 a 8, cuando Pablo escribió acerca de él, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que significa este lugar sobre este pollino. Humildad. Obediencia hasta la muerte. Aceptando, esto es un símbolo de Jesús, aceptando su rol, su propósito que Dios le dio desde la eternidad pasada. Y es interesante también notar quién lo puso a Jesús ahí sobre ese pollino. Bueno, sabemos en última instancia, a final de cuentas, que fue Dios. Él estuvo ahí en ese lugar de humildad por causa de la voluntad de Dios. Pero también mira lo que Lucas 19:35 dice acerca de Jesús y quién lo puso ahí.
Lucas 19:35, en el relato paralelo de este evento. Y lo trajeron a Jesús, hablando de los discípulos, y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. ¿Quién lo puso a Jesús sobre el pollino? Sus discípulos. Y yo creo que eso es una imagen para recordarnos de que Jesús estuvo en el lugar de humildad y obediencia hasta la muerte por causa de nosotros. ¿Quién puso a Jesús ahí? Bueno, en última instancia Dios, pero Él estuvo ahí humillándose hasta la obediencia de la muerte por causa de nuestros pecados. Lo pusimos ahí en la cruz. Tenemos la culpa. Y esto es una imagen de eso cuando los discípulos lo pusieron sobre ese pollino en ese lugar de humildad. Esa es la razón por la que Él vino. Bueno, imagínate Jesús sobre lo que Zacarías llama un hijo de bestia de carga. Imagínate Jesús sobre el hijo de bestia de carga para llevar nuestras cargas. Porque tú recuerdas lo que Él dijo a los cansados y cargados, ¿no? En Mateo 11. Mateo 11:29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Él es humilde y manso porque Él quiere darnos descanso. Bueno, otro comentario dijo, un asna era un símbolo de paz y eso es exactamente lo que Jesús vino la primera vez para darnos, paz con Dios. Romanos 5:1 dice esto, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino mostrándonos en un símbolo, montado sobre ese pollino para mostrarnos su humildad en obediencia hasta la muerte para darnos paz con Dios. ¿Quién es este? Él es Señor de la creación. Él es el humilde Salvador. Pero también Jesucristo es sacerdote, profeta y rey. Yo quiero que ustedes vean cómo Mateo describe a Jesús como nuestro sacerdote, porque es interesante notar aquí que esta es la primera vez en todo el ministerio de Jesús en que Él se hizo el centro de una demostración pública. Un comentario dijo esto de esta manera: esta fue la única vez en su ministerio que Jesús realmente planeó y promovió una manifestación pública. Hasta este momento había advertido a la gente que no dijera quién era y había evitado deliberadamente las escenas públicas. Él había evitado ser el centro de una demostración pública. Bueno, tú recuerdas en Juan 6, cuando ellos querían coronarlo como rey, él los evitó, él huyó prácticamente. Bueno, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Porque Él hizo eso a propósito. Él se hizo el centro de esta demostración pública. ¿Por qué? Porque su hora había llegado. Su hora había llegado. Y Él sabía que los judíos, al ver las multitudes que le seguían, serían motivados a matarlo, y eso no le cogió por sorpresa. Esto era el plan. Jesús vino para morir. Él vino para hacer el sacrificio, el cordero pascual, para hacer lo que Juan dijo, por ejemplo, en Juan 1:29, en los labios de Juan el Bautista, cuando él estaba hablando con sus discípulos, y él dijo, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínate, Jesús es nuestro sacrificio, pero no solamente nuestro sacrificio. Imagínate esto, él se sentó sobre ese pollino para poder después sentarte a la diestra del Padre como nuestro sumo sacerdote, habiendo hecho purificación por los pecados. Eso es lo que dice Hebreos 1:3. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y por qué se sentó ahí en el trono? Se sentó porque su obra se acabó. Consumado es. El precio ha sido pagado por completo, la deuda ha sido cancelada, no hay ninguna razón por más sacrificios. La sangre de Jesús, que es infinitamente preciosa, había pagado el precio.
para cubrir nuestros pecados. Y Él se sentó como nuestro sumo sacerdote. Y tú dices, ¿pero qué está haciendo Jesús como nuestro sumo sacerdote hoy? Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para, mira eso, interceder por ellos. Él está ahí a la diestra del Padre, sentado, mostrando al Padre su sangre, día tras día tras día por nosotros cuando Satanás nos acusa. Y Él dice, Padre, no, yo he pagado el precio, yo he comprado a ellos a precio de sangre. Él está intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote, y esa es la razón por la que ese pollino lo llevó a Jerusalén. Esa es la razón por la que Él se hizo el centro de esa demostración pública, porque Él vino para morir. No solamente nuestro sacerdote, Él es nuestro profeta. Es interesante recordar de nuevo que en este pasaje hay tres grupos. Tú tienes los que vieron los milagros, tú tienes los galileos, los peregrinos judíos que estaban viajando a Jerusalén, subiendo para celebrar la Pascua, y tú tienes los judíos que estuvieron ahí en Jerusalén. Y para los judíos en Jerusalén, Jesús era más o menos un peregrino también de Galilea. Ellos no lo conocían muy bien, y por eso ellos se hicieron la pregunta, ¿quién es este? Y en respuesta, los galileos, a pesar del hecho que ellos no entendían muy bien lo que ellos estaban diciendo, ellos dijeron la verdad cuando ellos dijeron esto. Las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. ¿Quién es este? Él es el profeta que ustedes han estado esperando por siglos, porque desde Moisés, ellos habían estado esperando un profeta como Moisés que Dios iba a levantar, y a él ellos oirán o iban a oír. Moisés en Deuteronomio 18, antes de morir, él dijo esto al pueblo de Israel: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, y a él oiréis. A él oiréis. Bueno, y ellos habían estado por siglos y siglos y siglos y siglos por este hombre que Dios iba a levantar, el profeta de Dios que les iba a traer la palabra de Dios. Y ustedes recuerdan lo que Dios dijo sobre Jesús en el monte de transfiguración en Mateo 17. Mira, cuando Jesús se transfiguró y Él resplandeció con la gloria de Dios, y Dios dijo esto desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Mira esto: a Él oíd. A Él oír. Esto es Dios diciendo, Él es el profeta que yo había prometido en el Antiguo Testamento. Ahora ha venido a ustedes Dios en carne, dándole la revelación por excelencia de Dios. Y Jesús es el profeta. Él nos revela la palabra de Dios porque Él es la palabra de Dios. Juan 1:1 dice que en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él es la revelación de la palabra de Dios, la revelación de Dios mismo por excelencia. ¿Por qué? Porque Él es Dios en carne. Mira lo que dice Hebreos 1:1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es la revelación de la palabra de Dios por excelencia, y esa es la razón por la que no necesitamos otra revelación de Dios, porque no podemos tener algo mejor que Dios en carne revelando la palabra de Dios. Y por eso es trágico lo que Él dijo sobre los judíos y sobre muchos en nuestro mundo. En Juan 8:43 Él dijo: ¿por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. ¿Por qué no podían oír? Porque ellos no querían oír. Y yo quiero decirles que no seamos así. No seamos así, pero seamos como Pedro cuando él dijo en Juan 6: ¿a quién iremos? Solo tú tienes las palabras de vida eterna. Eso es como debemos ser con Jesús, porque Él es nuestro profeta. Pero no solamente nuestro sacerdote y nuestro profeta, Él es nuestro Rey.
Mateo 1:1, bueno, todo el libro de Mateo existe para decirnos que Jesús es el Rey, por eso tenemos la genealogía en el principio del libro para mostrar que Jesús es un verdadero descendiente de David, y por eso el libro termina con Jesús diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y pues ya ser discípulos de todas las naciones. Ustedes deben ir para extender mi reino a todas las naciones, porque yo soy el Rey del universo que tiene toda la autoridad. Y mira lo que ellos hicieron con Jesús, porque eso es el enfoque de Mateo. Él quiere mostrarnos esto. Mira lo que ellos hicieron cuando Jesús entró. Dice: la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Eso es lo que ellos hicieron por reyes en el Antiguo Testamento. Cuando ellos coronaron reyes en el Antiguo Testamento, ellos pusieron sus mantos delante de ellos. Eso es Mateo mostrándonos: aquí viene el Rey según la profecía. Y bueno, ellos estaban pensando, esto es lo que ellos estaban gritando. Ellos estaban pensando: aquí ha venido Hosana. Ellos gritaban detrás y enfrente: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y Hosana, la palabra significa que Dios nos salve ahora. Y a pesar del hecho que ellos estaban pensando que necesitaban salvación de los romanos y el imperio romano, lo que ellos necesitaban fue salvación de sus pecados. Y esa es la razón por la que Jesús fue para morir. Y cuando Él murió y resucitó de la tumba, sabemos que Él venció el pecado y la muerte y la tumba y Satanás. Y por eso, como cristianos, cantamos 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Y esa es la razón por la que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Dios lo ha coronado como Rey por causa de lo que Él sufrió. Y cuando Él cumplió su obra de redención, Él se sentó ahí, no solamente como sumo sacerdote, no solamente como el profeta, sino como el Rey al lado de Dios. Y un día vamos a ver lo que ellos anhelaban ver, porque en Apocalipsis 19 vemos esto: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, en el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él, y está vestido de un manto empapado con sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y mira esto: en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, Él vino la primera vez en un pollino para darnos paz con Dios, pero Él viene la segunda vez sobre un caballo para juzgar y para rescatar a su pueblo. Y en ese día vamos a ver el fin de la profecía de Zacarías. Zacarías dijo que hay un rey que va a venir a ustedes humilde, pero un día, mira lo que él dice sobre el mismo rey: su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Y yo quiero decirles: ¿quién es este Jesús? Él es Señor sobre toda la creación. Él es nuestro humilde Salvador. Él es nuestro sumo sacerdote y profeta y nuestro Rey. Y para los que ya adoran a Jesús, para los que ya son cristianos, ustedes deben adorarle aún más en este Domingo de los Ramos. Porque ¿quién es este? Él es nuestro todo. Él es todo para nosotros. Nuestro Señor, Salvador, tesoro. Él es nuestro escudo. Él es nuestro protector. Aún en esta pandemia tenemos el tesoro en los cielos, que es Jesucristo. Y no podemos perder la esperanza. Pero si no eres un cristiano ahora, déjame decirte algo: tú quieres recibirle ahora, porque Él ha venido para darte paz para con Dios. Pero si tú esperas, tú lo vas a ver no montado sobre un pollino, sino sobre un caballo blanco, y en ese día será demasiado tarde. Hoy es el día de la salvación. ¿Quién es este? Nuestro Jesucristo, que ha venido para salvar. Oh, déjanos venir a Él.
que vengas a Cristo, que vengas a Cristo. Si tú no eres un cristiano y tú estás mirando este video, este sermón, que vengas a Cristo en este momento. Déjame orar por nosotros y darle gracias a Dios por su palabra y que Él use su palabra conforme con sus propósitos. Padre, muchísimas gracias por tu ayuda en esta mañana, mi Señor. Te necesitamos, mi Señor, y te damos gracias por Jesucristo, que es revelado a nosotros como como el Señor de la creación, nuestro humilde Salvador, nuestro sacerdote, profeta y rey. Mi Señor, que nos ayudes de alabarlo correctamente, y mi Señor, que tú uses tu palabra, mi Señor, para penetrar los corazones de los perdidos, para la gloria de Cristo.